29. Jeremías capítulo 29. Todos los niños queremos que pasen a su salón. No queremos niños en el auditorio, por favor. Tienen su clase preparada y sirve que ellos también reciben la enseñanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11, hablando de proyectos, hablando de planes de parte de Dios. Dice esta escritura, Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Qué hermoso es saber que todo lo que Dios piensa acerca de nosotros es para hacernos el bien. Hay gente que todavía piensa que Dios le está haciendo la vida imposible, cuando lo que vemos en la palabra de Dios es que sus pensamientos hacia nosotros se traducen en buenos planes y en buenos proyectos de vida. Dígale al que tiene ahí a su lado: los proyectos de vida son buenos. Los pensamientos que Dios tiene para tu vida son buenos. Son pensamientos de bien y no de mal. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. Y los pensamientos de Dios se traducen en planes. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una gran esperanza. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y yo creo que a través del tiempo que tenemos de conocerle a Dios a través de su palabra, hemos escuchado varias predicaciones que tienen que ver con el plan de Dios, enseñanzas que tienen que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Hemos estado expuestos a la palabra de Dios, donde hemos aprendido acerca de los proyectos de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos por la palabra que si algo quiere Dios, si algo anhela Dios, es que nos vaya bien. Él no está en contra de nosotros. La misma palabra en el libro de Isaías capítulo 3 versículo 10 dice: díganle al justo que le irá bien. Jeremías capítulo 3 versículo 10: decirle al justo que le va a ir bien. Dígale al que está a su lado: si tú has sido justificado por la sangre de Cristo Jesús, te va a ir bien. Te va a ir bien. Vas a comer del fruto de tus manos, del fruto de tu trabajo. Ahora escúcheme tantito, por favor. Yo oigo a una niña aquí en el auditorio, tiene que ir a su clase, o niño. Todos los niños tienen que ir a su clase. Si él no quiere ir, la mamá vaya con él para que reciba también la enseñanza. Yo he visto que algunas veces la manera en la que Dios obra puede llegar a desconcertarnos. La manera en cómo Dios se mueve en nuestra vida puede llegar a desconcertarnos, a sacarnos de onda, como a veces decimos, porque no entendemos la manera en cómo Dios está obrando. Queremos entenderlo en nuestra humana sabiduría, pero no alcanzamos a entenderlo. Y eso a veces nos hace salirnos de su voluntad. Eso a veces nos hace tomar malas decisiones, porque como no lo entendemos, entonces empezamos a tomar malas decisiones que nos sacan de sus planes, nos sacan de sus proyectos de vida. Y si de algo podemos estar seguros, es que a pesar de lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? La escritura dice en el Salmo 103 verso 19 que Dios estableció en los cielos su trono. Salmos 103 verso 19. Dios estableció en los cielos su trono y dice: y su reino domina, su reino gobierna sobre todos. Si de algo podemos estar seguros, es que Dios tiene el control de las cosas. No hay nada que se escape al control de Dios, a la autoridad soberana de Dios. Y cuando escudriñamos la palabra de Dios, encontramos verdades absolutas
que siempre nos van a recordar que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Salmo 91, versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar. Eso es que Dios tiene el control. Aun cuando no entendamos cómo Dios va a obrar, aun cuando lo que veamos o lo que sintamos en nuestras emociones sea contrario a lo que Dios diga, a lo que Dios dijo. No importa lo que la gente nos diga, Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá su palabra. Él va a llevar a cabo su plan perfecto para nosotros. Fue lo que leíamos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Cuando vemos las historias de algunos personajes en la Biblia, encontramos, si no es que algunos o la gran mayoría, si no es que todos, llegaron a cometer errores, uno o dos o varios errores, porque en un principio no entendían el plan de Dios, o lo entendían pero no sabían cómo Dios le iba a hacer, o lo entendían y lo sabían pero no lo querían aceptar. Hubo quienes desde un inicio no creyeron que Dios tenía un plan para ellos. Tal es el caso de este varón Gedeón. Cuando se le aparece Dios y le da una asignación, un plan, un proyecto para su vida, y le dice: Dios te ha escogido para que seas un hombre fuerte, esforzado, valiente, para que saques a mi pueblo de la esclavitud, para que lo libres de esas manos de los madianitas que vienen a robar y que vienen a hacer la vida imposible. Gedeón no creyó. Dice: ¿cómo va a poder Dios hacer eso? Si yo soy del más chico de mi familia es numerosa, somos de los más pobres del pueblo. Pero Dios le volvió a decir una y otra vez: ¿no te he dicho yo? Hay gente que no cree lo que Dios puede hacer. Hay gente que duda que Dios puede hacer algo. Pero en la Biblia también vemos otros que a lo mejor creyeron que Dios lo iba a hacer. Dios lo estuvo haciendo con ellos, pero llegó un tiempo en que decidieron desechar el plan de Dios. Tal fue el caso de Saúl, el rey. Dios tenía un plan, un proyecto para su vida, para su descendencia, pero él decidió desecharlo. Hubo otros que se adelantaron al plan de Dios, y de ello es de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Cuando no entendemos el plan de Dios. Moisés no lo entendió. Cuando estuvo ahí ante ese evento maravilloso de la zarza que ardía y no se quemaba, él se acercó y recibió el plan de Dios para su vida. Pero él no lo entendió, pero sí lo creyó. Cuando le dijo: vas a ir delante de Faraón, le vas a hablar a Faraón, te voy a decir lo que vas a decir. Él tartamudeó y dijo: Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? No dijo: no lo hagas conmigo, no, ¿cómo lo vas a hacer? Aunque no entendió, obedeció. Diga conmigo: hay cosas que no voy a entender, pero tengo que obedecerlas. Hay cosas que no sé cómo Dios le va a hacer, pero tengo que obedecer. Ese fue el caso de Moisés. Él no entendió, pero él dijo: Señor, si tú vas conmigo, vamos a darle para adelante. Pero ¿sabe cuál fue uno de los errores que cometió Moisés? Y de ese error yo quiero que aprendamos el día de hoy. Él se adelantó al plan de Dios. Dígale al que está a su lado: no te adelantes al plan de Dios. Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, versículos 11 en adelante. Padre, que esta palabra hable a nuestro corazón. Que esta palabra nos enseñe, nos ilumine a poder armonizar con tu plan perfecto para nuestra vida. Que aprendamos de Moisés el error y los errores que cometió. Por si los estamos cometiendo, Señor, poder recapacitar y poder entrar en tu voluntad nuevamente y armonizar con el plan de vida que tú tienes para nosotros. Que esta palabra, Señor,
te exalte y te dé a ti toda la gloria que tú mereces. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días, dice, sucedió que habiendo ya crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que estaba golpeando a uno de los hebreos. Entonces dice que Moisés volteó a mirar a todos lados, y viendo que al parecer no había nadie cerca de él, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, versículo 13, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente lo que yo hice ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero mire lo que tuvo que hacer Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Cuando vemos algunos de los errores cometidos por este gran líder, o por este hombre que sería un gran líder, y luego vemos nuestra vida, vemos nuestro conducir diario, pareciera que nosotros, al igual que Moisés, seguimos cometiendo los mismos errores. Yo creo que hay por lo menos 3 preguntas que deberíamos de hacernos ante situaciones que enfrentamos en la vida. ¿Qué, cuándo y cómo? Recuerdo que hace muchos años vino un varón de Dios a predicar a la iglesia, Glenn Brown, su nombre. Y él siempre nos decía: ante cualquier situación difícil de la vida, tú tienes que hacerte 3 preguntas importantes. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y cómo sucedió? Y decía él, yo recuerdo esa enseñanza: si tú llevas estas 3 preguntas delante de Dios, antes de tomar una decisión importante que va a trascender en tu vida, y venir delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y cómo he de hacerlo? Dios te ayudará a tomar las buenas decisiones. Yo creo que estas no son opciones que tenemos ante situaciones difíciles. Son verdades absolutas que tenemos que considerar, y en momentos difíciles venir delante del Señor, y sin duda que Él te va a guiar a lo que tienes que hacer. Lo que leíamos acerca de la historia de Moisés en Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, es un ejemplo de la importancia de buscar siempre la dirección de Dios antes de tomar cualquier decisión. No levante su mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí verdaderamente buscamos a Dios antes de tomar cualquier decisión? No levante su mano. Y la pregunta otra sería similar: ¿cuántos de aquí no tomamos en cuenta a Dios a la hora de tomar una decisión importante? Moisés, aunque era hebreo, él fue criado como el hijo de la hija de Faraón. Si usted ha leído la historia, se dará cuenta de ello. Él vivía en un lugar donde estaba el poder, la casa de la hija de Faraón. Moisés vivía en un lugar importante, en un lugar de prestigio, en un lugar de autoridad. Pareciera que ese no era el tipo de vida que Dios tenía para el plan de Moisés. Pero sin duda que Dios usaría a Moisés desde esa posición de liderazgo. Pero un día, siendo Moisés ya grande, una persona adulta, mayor de edad, leíamos cómo vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y él tomó una decisión precipitada que cambió su vida de manera radical. Él quiso intervenir, y en esa intervención cometió un asesinato. Mató al egipcio y como resultado lo perdió todo.
Tuvo que salir huyendo al desierto, esconderse ahí, y con el tiempo se convirtió en un pastor de ovejas. Y por 40 años, diga conmigo, 40 años, Dios tuvo que tratar con él. ¿Cuántos años se va a llevar Dios en tratar con nosotros? ¿Cuántos años Dios va a detener su plan y su proyecto en nuestra vida para tratar con nosotros? Hay cosas que en tu vida todavía no llegan a una realización por la simple y sencilla razón que, como Moisés, te has adelantado a los planes. Te has adelantado al proyecto de Dios. Y a lo mejor, como Moisés, lo has perdido todo, o estás a punto de perderlo. Y Dios tiene que llevarte al desierto para tratar con tu vida, para tratar esas áreas de tu vida que te hacen ser una persona que se adelanta. Ese fue uno de los primeros errores. Uno de los primeros errores. Pensé que me venía a quitar el micrófono. Ya le tengo miedo. Ese fue uno de los primeros errores que cometió Moisés. Simplemente se adelantó al plan de Dios. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado más de una vez. Nos hemos adelantado al plan de Dios y hemos tomado decisiones equivocadas. Hemos tomado decisiones apresuradas y no consideramos las consecuencias. Moisés no consideró las consecuencias. La única manera de armonizar con el plan de Dios es dejarnos guiar por el Espíritu que Él puso en nosotros. Usted sabe, porque lo hemos dicho muchas veces, que el ser humano está formado de 3 áreas. Somos seres tripartitos. Tenemos dentro de nosotros un espíritu que Dios nos ha dado. Y Dios puso también un alma, sentimientos y emociones. Y Dios colocó tanto el espíritu como el alma dentro de un cuerpo, de este caparazón, que ahora es considerado el templo del Espíritu Santo de Dios. Y algo que tenemos que hacer para armonizar con el plan de Dios es dejarnos guiar por su Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu. Es la única manera en que vamos a poder armonizar con el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Nuestro espíritu interior es la única parte de nuestro ser que puede conectarse con Dios. Nuestro espíritu interior es la única parte de nuestro ser que puede oír a Dios, que está dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando nos conectamos con nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios, armonizamos con su plan. Pero si tú conectas tu carne a la voluntad de Dios, va a haber conflictos. Si tú conectas tus emociones a la voluntad de Dios, vas a entrar en conflictos. En algunos de nosotros nuestra mente no ha sido renovada todavía. Y todo lo que Dios dice y todo lo que Dios nos da para hacer o establece para hacer en nuestra vida, lo queremos pensar primero. Lo queremos analizar. Y aún hay quienes no tienen mentes renovadas y por eso se desesperan, por eso se sienten angustiados, porque basan sus decisiones en la desesperación y no en el plan de Dios. Pero yo quiero que en esta mañana analicemos este error que cometió Moisés. No quiero hablar mal de este varón, de este siervo de Dios, porque sin duda alguna fue un gran líder. Pero hay cosas que podemos aprender y que nos pueden enseñar a nosotros a poder armonizar con el plan de Dios. Amén. ¿Por qué se desarrolló ese error en Moisés? Vamos a ver algunos aspectos. Número 1, si quiere tomar nota, Moisés se enfocó en lo que estaba sucediendo en el momento. Ahí empezó el error de Moisés. Él sabía que tenía un llamado. Muchos de nosotros sabemos que hay un plan de Dios. Sabemos que hay un proyecto divino, eterno de parte de Dios en nosotros.
Sabemos, porque así lo dice su palabra, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus ideas las nuestras. Sus planes son muy diferentes a los nuestros. Lo leíamos en Jeremías en un principio. Mis pensamientos son pensamientos de bien, mis planes son planes de bien. Lo sabemos. Pero ¿por qué a veces cometemos los mismos errores que Moisés, de adelantarnos al plan de Dios? Bueno, lo de Moisés empezó enfocándose en lo que en el momento Moisés estaba viendo, en lugar de enfocarse o visualizar el panorama completo de Dios. Dios tiene un proyecto para mi vida. Hablando en lo personal, lo pongo como ejemplo. Y el plan de Dios, el proyecto de Dios para mi vida abarca todas y muchas de las áreas de mi vida. No solamente a lo que estoy viviendo hoy, sino a lo que voy a vivir en 5, en 10, en 20 y en los años de vida que Dios me permita vivirlos. Pero si yo me enfoco como Moisés en el problema actual, en el momento que Moisés estaba viendo que estaban golpeando a un egipcio, entonces ¿qué fue lo que pasó? Moisés se dejó llevar por un impulso, porque su visión, su vista la basó en el problema del momento. No se enfocó en el panorama completo. Ahí empezó el error con Moisés. Ahora, yo sé que no tiene nada de malo luchar por la injusticia. Hay muchos héroes en nuestra república, en nuestra nación. Hay muchos héroes por todo el mundo que se han levantado porque han sido luchadores de injusticias. Y se levantan como personas para defender las causas injustas. Ese era el llamado de Moisés. Ese era el plan en la vida de Moisés. Por eso en él había ese celo cuando vio que el egipcio estaba golpeando al hebreo. Por eso se dejó llevar por ese impulso. Por eso tuvo que huir al desierto. Y tuvo que esconderse por 40 años. Pero Dios usó esa huida para tratar con Moisés por 40 años. Si muchas cosas no se están cumpliendo en nuestra vida, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra que nos hemos adelantado al plan de Dios. Mire, yo no soy fanático del fútbol soccer, aunque lo jugué en un tiempo en la secundaria, pero hubo algo que yo nunca entendí, una de las reglas que nunca entendí. Y era que yo jugaba defensa, pero de repente me iba corriendo cuando tenía la oportunidad para tratar de ir a la portería del equipo contrario y meterle gol. Y cuando lograba hacerlo, no era muy seguido, pero cuando lograba hacerlo, el árbitro gritaba y tocaba el silbato y decía fuera de lugar. Y yo decía, pero ¿por qué? Pues si el gol fue limpio y fuera de lugar. Y no entendía. Y todavía después que veía algunos partidos, llegaba el equipo favorito, el Cruz Azul para mí, yo sé que para algunos no. Pero llegaba el equipo y metía gol y el árbitro decía fuera de lugar. Hasta que después entendí que hay una línea imaginaria supuestamente en la cancha de fútbol, donde el delantero no puede adelantarse, aunque sea delantero, no puede adelantarse y cruzar esa línea imaginaria donde hay árbitros que están en las orillas, árbitros de banda que le llaman. Y de repente sacan una bandera y aunque ibas bien, se para la jugada porque estás fuera de lugar. Y esa regla lo que tiene que hacer es que el delantero que lleva la pelota tiene que esperar a que los defensas que andaban en la otra portería bajen a su portería y puedan defender. Y si no espera el delantero ese tiempo oportuno y se adelanta, aunque meta gol, no vale. ¿Sí sabía esa regla? Bueno, yo no la sabía. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales dejé de que me gustara el fútbol. Y fuera de lugar, y fuera de lugar. Y sabe que en nuestra vida, aunque no jugamos fútbol, muchas veces Dios nos ha tenido que marcar fuera de lugar, porque nos hemos adelantado a los tiempos de Dios, al igual que Moisés. Así que dígale al que está a su lado, no te adelantes.
tranquilo moreno, sereno moreno. Otra cosa que llevó a Moisés a cometer su primer error es que se guió por su razonamiento. Él pensó, él imaginó muchas cosas en su mente. Oiga, Dios le hablaba. Dios estaba con Moisés desde su nacimiento. En Moisés había una comunicación, un link que lo ligaba a Dios. Pero cuando vio al egipcio que golpeaba al hebreo, él usó su razonamiento en lugar de buscar a Dios y de escuchar a Dios. Y esto es algo que nosotros seguidamente hacemos. Examinamos una situación y llegamos a una conclusión que muchas veces es equivocada, porque usamos nuestro razonamiento. Basamos nuestras acciones en lo que entendemos, en lo que sentimos, en lo que nos imaginamos, en lo que alguien nos dijo. Y tú y yo tenemos que estar conscientes que nuestro entendimiento es limitado, cuando el entendimiento de Dios es ilimitado. Tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, ¿cómo he de proceder? ¿Cómo he de avanzar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabe? Dios siempre va a estar dispuesto a brindarnos su ayuda si buscamos su dirección. Pero si no buscamos su dirección, Él va a decir: bueno, hazle como le estás haciendo. Muchos tenemos que aprender a vivir la vida por experiencias dolorosas, por experiencias que han causado dolor y sufrimiento. Si tú estás arreglando algo y no lees las instrucciones, y eso que estás arreglando se rompe, se descompone, bueno, pues solamente compras otro, ¿no? Pero si se trata de tu vida, tú no puedes estar diciendo: bueno, ahí voy a aprender con experiencia. Tenemos que aprender por sabiduría y no por nuestro razonamiento. Otro error que cometió Moisés, y yo creo que en este todos calificamos también, es que Moisés actuó por impulsos. No levante su mano, pero cuánta gente impulsiva, y yo me incluyo, habemos en este auditorio. ¿Vinieron los impulsivos? ¿No vinieron? No, yo veo varios, yo veo varios. Moisés actuó por impulsos en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Por eso las tres preguntas son claves: ¿qué, cómo y cuándo? Ante una situación difícil en tu vida, estas son las tres preguntas que tienes que hacerte antes de tomar una decisión. Antes de decir: sí acepto, mi amor, sí te acepto, considera: ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Moisés se adelantó al plan de Dios y no pensó las consecuencias. 40 años en el desierto, 40 años escondido. Sí, su intención era buena, pero su impulso fue equivocado. Tú y yo podemos estar llenos de buenas intenciones, pero a veces nuestros impulsos no son los correctos. Podemos tener buenas ideas, pero nuestras acciones impulsivas nos van a echar a perder el plan de Dios para nosotros, o lo van a hacer que se retrase. Todos los que estamos aquí tenemos la tendencia a reaccionar de manera precipitada. Todos. Aunque haya quien tenga cara de bueno o de santito, todos tenemos la tendencia de actuar de manera precipitada. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Lo hacemos por varias razones. La primera de ellas, por nuestras malas actitudes. Si tú eres una persona que tiene malas actitudes todo el tiempo y a cada momento, tú vas a ser de esas personas que van a reaccionar precipitadamente. Las actitudes equivocadas. Hay quienes lo hacen por prejuicios que no son los correctos. Un prejuicio es que tú haces juicio de algo antes de conocer la verdad completa. Y no me diga que no, pero muchos de nosotros a veces actuamos por prejuicios. Es que yo pensé, es que yo me imaginé, es que yo creía. Prejuicios.
Y hay quienes también actúan de manera precipitada por egoísmo. Antes de que alguien me gane, antes de que alguien me venga a decir cómo yo lo hago, yo puedo. No necesito que nadie me diga. Y esos fueron de los errores que llevaron a Moisés a adelantarse al plan de Dios. Cuando actuamos de manera impulsiva, corremos el riesgo de tomar malas decisiones que con el tiempo vamos a lamentar. Y mira esto que te voy a decir, a lo mejor no te va a cuadrar bien, pero va a haber situaciones que vamos a tener que enfrentar y que a veces van a durar por mucho tiempo. Por nuestros impulsos, por nuestras malas actitudes, por tener prejuicios, por actuar de manera egoísta. Moisés fue un gran líder, sí, pero retrasó el plan de Dios 40 años. 40 años. Número 4, Moisés actuó en su propia fuerza. Él dijo: no, yo he aprendido. Vivo en la casa de la hija de Faraón, he sido enseñado por grandes guerreros, he luchado, he aprendido a luchar, he enfrentado, he salido adelante. Él tenía las técnicas para poder vencer a ese soldado egipcio, usó su fuerza. Y por eso se le aventó al egipcio y lo mató. Quizás muchas de las decisiones que tú has estado tomando en tu vida han sido basadas en tus propias fuerzas. No, yo puedo, yo saldré adelante. En mi casa me enseñaron, y está bien, qué bueno que eres un hombre de lucha, un hombre trabajador, una mujer que enfrenta las situaciones de la vida. Pero si lo estás haciendo en tus fuerzas, tarde que temprano esas fuerzas se van a debilitar, esas fuerzas se van a cansar. A lo mejor tú eres de esas mujeres que está luchando en sus fuerzas por querer corregir y educar a sus hijos, por querer enseñar en su casa las buenas conductas, por querer hacer que en su matrimonio todo armonice. A lo mejor tú has sido ese varón que te has esforzado en tus propias fuerzas, en querer ser el proveedor, el que va a suplir para su casa, el que va a tratar de poner todo en orden, y lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero va a llegar un momento en que te vas a sentir cansado o cansada. Y en ese cansancio va a llegar el desánimo. Y muchas veces la gente, cuando está desanimada, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Predicaba el pasado jueves a los matrimonios el hermano Felipe Galván que muchos de los matrimonios que hoy no vemos venir a la iglesia es porque enfrentaron situaciones difíciles como matrimonio, como pareja, pero se desanimaron porque no vieron resultados. Y ese desánimo fue causa de que lo hicieron en sus fuerzas. Muchas veces decimos: sí, confío en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer, y decimos confiar en Dios, pero lo cierto es que estamos haciendo muchas de las cosas en nuestras fuerzas. Fue lo que hizo Moisés. Peleó, luchó, mató al egipcio en sus fuerzas, debiendo de haber esperado a Dios que obrara con su poder, con su grande gloria, como lo hizo después. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebra la Pascua, un grande acontecimiento. Y en esa celebración del pueblo de Israel, que se oye y se conoce por todo el mundo, ellos celebran diciendo que con mano poderosa Dios los sacó de Egipto. Con mano poderosa y con brazo extendido destruyó Dios el ejército de Faraón y sus carros de fuego. Con mano poderosa. La fuerza de Dios, el poder de Dios es mucho mayor que el de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está de nuestro lado. Él está de tu lado para enfrentar las batallas contigo y darte la victoria. Pero no lo hagas en tus fuerzas, porque si no te vas a cansar, te vas a desanimar, y sin darte cuenta te vas a salir del plan de Dios. Y tenemos que aprender a armonizar con el plan de Dios. Número 5, Moisés actuó con ira. ¿Conoce gente que es iracunda? Sí vinieron, ¿verdad? Cómo no.
Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 26: enójate, airaos, pero no peques. O sea, sí es válido que yo me enoje con mi esposa y es válido que ella se enoje conmigo. Oiga, no crea que porque somos pastores nunca nos enojamos. Claro que sí. Y nos damos unas buenas enojadas. Ella quiere que le diga más, ¿verdad? Pero no. Pero sabe una cosa, la Biblia dice: enójate, pero no peques. Moléstate. Sí es válido no estar de acuerdo muchas veces en muchas cosas, pero dice el Señor, pero tranquilo, no peques, no lo lleves más allá. Dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. No te vayas a dormir enojado, no te vayas a dormir descontento, no te vayas a otra recámara a dormir. Enójate, pero no peques. Moisés se enojó, pero pecó. Su enojo lo llevó a cometer asesinato. Yo creo que en Moisés había una ira reprimida dentro de él. Y esa ira, ese coraje reprimido, llegó el momento en que estalló. Y cuando vio a ese egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, se aventó contra él y lo mató. Muchos de nosotros pudiéramos estar guardando corajes, pudiéramos estar guardando rencores, y ahí los traemos y están reprimidos, y en un momento menos indicado esa bomba va a estallar y va a hacer que explotes, y va a hacer que te avalanches, y va a hacer que tengas una actitud equivocada. Sí, después te vas a arrepentir. Después vas a decir: no debí de haberlo hecho, debí de haberme calmado, ¿por qué no lo pensé antes? Pero las consecuencias ya se desataron. Algunas consecuencias vamos a poderlas resolver con un perdóname, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento de lo que hice, Señor, no vuelvo otra vez a hacer esto. Pero habrá consecuencias que puedan durar toda la vida, que vas a llorar y vas a lamentarte toda la vida. A Moisés la consecuencia le duró 40 años. ¿Usted tiene el tiempo suficiente para durar o esperar 40 años de sufrir consecuencias? ¿Alguien tiene 40 años para poder decir: yo voy a tomar decisiones, no importa lo que venga, tengo 40 años para aguantar? Sí, a lo mejor un chavo joven sí, pero 40 años. La Biblia dice que Moisés era el hombre más iracundo de toda la tierra, pero Dios trató con él por 40 años y llegó a ser el hombre más manso, no menso, manso de toda la tierra. ¿Qué tuvo que hacer Dios en 40 años? No lo sé. ¿Qué tendrá que hacer Dios en nuestra vida para amansarnos? No sé. Hace muchos años, cuando uno pasaba de Mante a la frontera, pasaba por un lugar que se llama San Fernando. Ahora ya uno le saca la vuelta por el Libramiento. Pero cuando pasaba uno por San Fernando, pues se paraba uno ahí en alguno de los restaurancitos a almorzar o a cenar, y había un palo, decían palo paloco. No sé si usted ha ido a hablar de esos palos. Eran así en formas como de Y. Otras veces eran nada más un tronco de árbol metido en la tierra. Y ahí dice: es que ahí es para amansar a los locos. Obviamente era para poner algún ganado, alguna vaca, algún burro ahí, pero así se le conocía, o se le conoce, palo paloco o amansalocos. Y entonces decía: no, si es que tú estás ahí muy alebrestado y muy atrabancado, ahí llegan y te amarran, y ahí hasta que te amanses, ¿no? A lo mejor en algunos de nosotros Dios nos tiene ahí amarrados, amansándonos, pasando 1 año, 2 años, y no vemos cumplida la promesa de Dios, porque Dios dice: aún estás muy acelerado, aún eres muy atrabancado, eres muy violento, aún no es el tiempo para soltar el proyecto que tengo para tu vida. 40 años le tocó a Moisés. Dile al que está a tu lado: yo no quiero esperar tanto tiempo. Yo no quiero esperar tanto tiempo. Por eso es importante estar en completa y total armonía con el plan de Dios. Yo quisiera que esto que hemos hablado de Moisés
Fueron 6 cosas, quizás haya más o podemos reducirlas a menos, pero estos puntos que mencionamos hoy sirvan para ayudarnos a darnos cuenta que si un gran líder como Moisés, ligado a la voluntad de Dios, cometió este primer error debido o a causa de estos puntos que acabamos de ver, que podamos decirle: Señor, yo no quiero que eso me pase a mí. ¿Por qué no te pones de pie? Y con tus ojos cerrados le dices: Señor, yo sé que hay planes para mi vida. Yo sé que hay proyectos para mi vida, Señor. Ayúdame a vivirlos. ¿Por qué no le dices en esta mañana: Señor, yo quiero armonizar? Yo quiero armonizar con tus planes. Yo quiero armonizar con tus proyectos de vida. Que nunca me aparte de tu voluntad, Señor. Dice tu palabra que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que no cometa estos errores de este gran líder como lo fue Moisés. Que podamos aprender a tomar decisiones sabias. Que aprendamos a andar, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Que busquemos siempre vivir, Señor, a tu manera y no a nuestra manera. Señor, cuando armonizamos con tu plan, tú vas a usar nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Cuando armonizamos con tu plan, Señor, nuestras insuficiencias y nuestras necesidades nos van a hacer venir delante de ti, Señor. Que no nos quejemos de lo que suceda a nuestro alrededor. Que no nos quejemos de nuestras debilidades y flaquezas, Señor, porque tú las vas a usar para acercarnos a ti y para obrar de manera poderosa a través de nosotros. Tú puedes lograr en un breve lapso de tiempo mucho más cosas que nosotros intentándolo toda la vida. Si tan solamente armonizáramos con tu plan. Levante sus manos. Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta mañana y declaro que tu favor y tu gracia están sobre cada uno de nosotros. Que ante cualquier situación que enfrentemos en la vida, vengamos delante de ti antes de cualquier decisión. ¿Qué, cómo y cuándo? Eso nos hará esperar en el tiempo propicio para movernos. Que aprendamos de ti, Jesús, que en los tiempos que tú caminaste sobre esta tierra, en los días del cumplimiento del ministerio, tú nunca hiciste nada hasta que el tiempo fuera el indicado. Nunca te adelantaste a los tiempos. Siempre supiste esperar y aguardar el momento preciso y oportuno para moverte en medio de las personas. Padre, en esta mañana que tu iglesia aprenda de los errores de otros. Que tu iglesia aprenda, Señor, por sabiduría, dejándonos siempre guiar por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que tú seas siempre en nosotros y con nosotros, Señor, hasta el cumplimiento de todas las cosas en nuestra vida. A ti te damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, amén, aleluya. A su nombre sea